Era viernes a última hora y yo regresaba a mi casa mientras que muchos salían de fiesta. Había pasado horas trabajando en la cocina y después de la jornada tuvimos que quedarnos a mejorar una receta para el nuevo postre. Agotada entré en el vagón que estaba medio vacío y me senté, completamente exhausta. No pude evitar que se me cerraran los ojos y oír en mi mente una y otra vez cómo se repetía aquella receta. Arroz con leche vegetal y canela, azúcar, y me quedé dormida. Bueno, fueron solo unos momentitos, estaba muy cansada, la semana había sido agotadora y me quedé traspuesta. No estaba realmente dormida profundamente ni tampoco despierta, o eso pensaba yo, pero cuando salí del estupor me había pasado 2 paradas. Era el último metro y sabía que era jugármela demasiado intentar esperar para ver si llegaba el siguiente, así que, como solo eran 2 paradas lo que me había pasado, decidí bajarme y volver andando, retomar el camino andando. Aunque fuera de noche, lo único que quería era volver a mi casa. Cuando salí del metro era noche cerrada y no conocía aquella zona. Nunca me había bajado en esa parada. La verdad, nunca había ido más allá de mi propia parada. Estaba en un ambiente industrial. Era una zona como de naves, una especie de polígono, y estaba todo iluminado con las luces naranjas de las farolas. Comenzaba a levantarse algo de viento y estaba muy nublado. Parecía que empezaba a avecinarse una tormenta. Era muy probable que lloviera, así que el ambiente estaba algo enrarecido. Me acordé de mi mala suerte y continué andando lo más rápido que pude, en lo que yo creía que era la dirección hacia mi casa. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y esta es una de esas historias que nunca ocurrió, o puede que no. Con toda esta situación, la verdad es que yo ya no podía aguantar más las ganas de ir al baño, así que vi en un callejón oscuro una torre de palets y buscando un pañuelito de papel que me serviría de papel higiénico en el bolso, pues me dirigí allí detrás a orinar. Cuando estaba terminando de limpiarme, escuché un ruido bastante fuerte detrás de mí. Me di la vuelta como pude mientras me subía los pantalones y vi que a mi espalda había basura y me imaginé que posiblemente habría algunos gatos por allí, aunque probablemente alguno estuviera herido o algo así. Por eso me acerqué a ver qué había detrás de los ruidos. Cuando llegaba hasta allí, un fuerte viento se levantó de vuelta y trajo hasta mí un olor muy fuerte. Un olor que para mí era conocido, pero que no era habitual. Era un olor como a sangre. Continué avanzando hacia los cubos de basura, rezando para que por favor no hubiera ningún gato dañado, y me encontré que realmente solo había un montón de basura, pero el olor era muy fuerte, era un hedor apestoso a sangre. Empecé a rebuscar entre las bolsas y moví algunas de las más grandes que estaban por allí. Fue entonces cuando encontré algo que no esperaba encontrarme jamás. Había unas grandes latas cerradas, como de 8 o 10 litros cada una, y habría como unas 5 o 6 latas, no estoy segura, todo fue muy rápido. Las latas no tenían ninguna marca, pero sí rebosaban un líquido rojo terriblemente sospechoso junto con aquel fuerte olor. No podía creerme lo que estaba viendo. Pensé que seguramente serían desechos de alguna de las naves industriales que estaba por ahí. Posiblemente alguna sería una cadena de descuartizamiento o un matadero o algo así, y estarían tratando los desechos de una forma totalmente irresponsable en ese caso. Así que quise asegurarme y busqué algo con lo que hacer palanca para abrir una de esas latas. No tardé mucho en conseguir un trozo de metal que me ayudó, y una vez que pude abrirla, se confirmaron todas mis sospechas. Aquello era a lo que olía y lo que parecía, pero en muchas cantidades. Había unas 5 latas llenas, las empujé y todas estaban hasta arriba, pesaban demasiado. No podía creerme lo que estaba viendo, así que me asusté muchísimo y saqué el móvil para llamar a la policía. Lo pensé 2 veces antes de marcar y quise ir a mirar en qué calle estaba y exactamente a qué nave correspondía esa basura que yo estaba viendo. Salí del callejón y me acerqué a la calle principal. Entonces, rápidamente encontré el nombre del callejón y de la calle en la que me encontraba. La tormenta comenzaba a acercarse cada vez más
y el viento soplaba en todas las direcciones. No tardé nada en encontrar el nombre de la calle y del callejón en el que me encontraba, pero no lograba encontrar ninguna empresa cárnica, matadero o sala de despiece cerca. Allí solo había un cartel de una compañía de libros. Me acerqué bien para verlo porque no estaba muy bien iluminado y además parecía bastante austero. Cuando conseguí ver lo que ponía, allí decía: libros esotéricos nunca. Y nada más. No encontré en ningún lado ninguna empresa que pudiera tener unos desechos de sangre, pero tampoco encontré ninguna de pinturas o cosas químicas que pudiera estar desechando algo que se pareciera tanto a lo que había visto. Nada de aquello tenía sentido. Empecé a oír truenos y un rayo cruzó el cielo. Volví a dudar de lo que acababa de ver y, bajo la luz naranja de las farolas, me adentré de nuevo en la callejuela tras la nave. Rápidamente localicé el montón de basura donde había estado hurgando y volví a buscar las latas con intención de hacer unas fotos o grabar unos vídeos. Pero no conseguía encontrarlas. Comencé a mover la basura de un lado al otro. Estaba segura de que estaba allí. Todavía estaban los restos de mi pipí allí detrás de los palets. Había muchas latas, no podían haber desaparecido tan rápidamente. Solo me había alejado durante unos segundos para buscar el nombre de la calle y el nombre de la nave a la que correspondía esa basura. Pero las latas no estaban. Continué removiendo bolsas y cuando pude ver el suelo me di cuenta de que estaba el cerco rojo y redondo de varias latas. Aquello que había en el suelo parecía sangre reseca. Toda la zona continuaba oliendo muy fuerte, pero las latas no estaban por ningún lado. Desde luego estaba muy desconcertada y asustada, así que decidí que lo mejor sería marcharme de allí lo más rápido posible, porque me recorría un escalofrío terrible por todo mi cuerpo, solo de estar allí contemplando el hueco donde hasta hace simplemente unos segundos estaban unas latas. Me decidí a salir de aquella callejuela y justo cuando doy el primer paso para salir de ese callejón, todas las luces se apagan. Ni una sola luz de todo el polígono se queda encendida a mi alrededor. Me quedo congelada por un instante. Miro a mi alrededor y cuando recupero la respiración tomo mi móvil para buscar la linterna y encender una luz y poder avanzar. El problema es que justo en el momento en el que enciendo la linterna y alzo el móvil para poder caminar, me quedo absolutamente clavada y congelada en el sitio, quieta justo donde estoy, porque descubro que frente a mí, tan solo a un par de metros, solo un poco más allá de donde yo estoy, hay unos ojos brillantes observándome desde la oscuridad. Unos ojos de alguien que parece más alto que yo, pero ni siquiera me dio tiempo a pensar, solo vi esos ojos y me di la vuelta para huir hacia el lado contrario. Me asusté muchísimo, solo quería correr. Pero cuando me di la vuelta enfocando la luz hacia el lado contrario, solo pude sentir algo que me golpeaba muy fuerte a la altura del abdomen. Supongo que alguien más estaría vigilándome desde atrás cuando se cortaron todas las luces. Pero no recuerdo nada más desde ese momento. Me desperté aturdida y muy dolorida, empapada en el mismo líquido rojo que había en las latas que habían desaparecido antes. Ya no me cabía ninguna duda, era sangre. Me caía desde el pelo por todas partes. Entonces me llevé la mano a la cabeza y descubrí que tenía una gran herida. Así que lo que había pasado es que me habían rodeado, atacado y golpeado, o eso creía. Estaba todavía muy desorientada, así que traté de fijarme en mi alrededor. Estaba completamente a oscuras, en lo que parecía, no sé, el maletero de algún vehículo. Sabía que estaba en movimiento porque podía sentir perfectamente la vibración, incluso los movimientos en las curvas, aunque estaba rodeada de algo blando y metida como en una especie de gran saco. No se podía ver absolutamente nada. Me resigné, respiré hondo y ya que no podía ver, intenté palpar mi entorno. Fue entonces cuando descubrí lo peor.
Estaba rodeada de cuerpos. Aquello que descansaba junto a mí y que parecía blando, sobre lo que estaba apoyada, eran o habían sido otras personas. Entré en pánico, pero traté de disimular. Pensé que si estaba en un saco con otros cuerpos era probable que tras golpearme pensaran que yo también había perdido la vida y por eso me transportaban con los otros. O puede que en realidad solo fuera una gente muy sádica, que sabían perfectamente que estaba viva y solo querían destrozar más mis nervios o disfrutar transportándome con aquellos otros cuerpos, no lo sabía. Pero como fuera, preferí fingir que era un cuerpo más y esperar un momento adecuado para huir. Ojalá hubiera sido así de fácil. Pasé más de 3 horas en aquel saco. Tuve tiempo de familiarizarme con los cuerpos que me rodeaban mediante el tacto. Los pellizqué insistentemente, uno tras otro, tratando de obtener alguna respuesta. Si alguien reaccionaba, si alguien apartaba el brazo, la pierna o lograba obtener cualquier atisbo de vida en los otros cuerpos que me rodeaban, si ocurría eso, si alguien reaccionaba, tal vez no estuviera sola. Y era una situación en la que hubiera agradecido mucho no sentirme sola. Pero ninguno se movió. Alguno comenzaba a ponerse rígido, de hecho, y en algunos casos me resultaba casi imposible pellizcar esa piel completamente congelada, aunque yo seguí insistiendo y pellizcando, sobre todo en los brazos y en las piernas que me rodeaban, tratando de encontrar la más pequeña reacción. Pero ninguno se movió, lo que significaba que estaba completamente sola. Bueno, sola con aquellos que me habían golpeado y me habían metido en aquel saco. De repente sentí como el vehículo se paraba y entre varias personas levantaban el saco para ponerlo sobre una especie de carretilla. Noté cómo nos movían. Pasé todo el recorrido muy callada y quieta, simplemente tratando de entender algo de lo que ocurría a mi alrededor, mientras sentía el peso de alguno de los otros cuerpos sobre mí. Por fin la carretilla paró su recorrido y trataba de atisbar algo a través de la tela gruesa del saco. Tenía algunas aberturas por los que de vez en cuando coincidía que pasaban cerca, gracias al movimiento y la vibración de la carretilla, pasaban cerca de mi ángulo de visión, podía observar algo de lo que ocurría fuera del saco. Pero en realidad todo estaba completamente oscuro. Parecía que estuviéramos dentro de algún lugar tenebroso o desde luego sombrío, pero no sabía para nada dónde estaba, ni tenía la más mínima pista. Escuché a una persona ordenando que trajeran a uno. Así lo dijo: traed a uno. Me pregunté a qué se refería. ¿A uno de ellos? ¿A uno de los secuestradores? Pronto comprobé que se refería a uno de nosotros. Sentí como unas manos comenzaban a manipular el saco y pude ver con algo de luz que entraba una vez que estuvo abierto que todo estaba en plena oscuridad. Pero podía distinguir cómo agarraron entre 2 personas el cuerpo de la chica que justo reposaba sobre mí y se lo llevaron. El saco se quedó abierto. Sentí un olor pútrido. Esperaba que entrara algo de aire fresco porque dentro del saco realmente el ambiente era demasiado angustiante y había mucho hedor. Pero cuando el saco se abrió y entró aire de fuera, todavía el olor era más pútrido del que estaba sintiendo dentro. El ambiente realmente estaba muy enrarecido y no podía moverme para ver nada porque no quería levantar sospechas, así que me quedé allí con los ojos cerrados, escuchando. Lo único que quería era dejar de oír a esas personas para poder abrir los ojos y largarme de allí. Estuve mucho tiempo escuchando y cuando los pasos y los ruidos cesaron, oí a las personas alejarse. No sabría decir cuántos eran, pero calculé que como unos 5. Esperé unos segundos pacientemente para confirmar que estaba sola y disimuladamente, con mucho cuidado y lo más despacio de lo que era capaz, poco a poco
abrí un ojo. Tardé bastante en acostumbrarme a la falta de luz. Estaba como en una especie de nave, totalmente a oscuras e inundada de un fuerte olor a podrido por todas partes. Poco a poco abrí los 2 ojos y comprobé que ciertamente nadie me vigilaba. Entonces comencé a moverme muy despacio, muy lentamente. Había perdido mucha sangre y las horas tumbada hicieron que mi cuerpo respondiera muy torpe y desde luego muy despacio. Logré salir del saco, donde todavía quedaban allí otros 2 cuerpos. Me di la vuelta y los observé bien. Eran un hombre y una mujer, jóvenes, parecían hermanos. Ambos tenían una gran herida en el centro del pecho. Me moví lo más rápido que pude por aquel espacio oscuro, buscando una puerta, una ventana o algún agujero por el que salir. Pero en mitad de aquella oscuridad choqué con varias cosas, no sé, muebles, algunas cosas que estaban por en medio. Yo intentaba no hacer ningún ruido, así que fui lo más sigilosa que pude. Tanteando, logré llegar hasta una puerta. La puerta que, según había escuchado antes las voces y los pasos, por ahí habían tenido que salir las personas que me habían traído hasta allí. Por ahí es por donde tenían que haber salido las personas que me atacaron. Agarré el picaporte temblando. Podría encontrarme con alguna de las personas que estaban allí hacía unos instantes, con las mismas personas que me habían atacado en la oscuridad, que me habían golpeado en el abdomen y en la cabeza. Había pasado muchas horas en el coche, pero, sin embargo, estaba como dentro de una nave, parecida a las del polígono del mismo lugar donde recordaba estar la última vez, antes de que se apagaran las luces y viera esos ojos que le perseguían en la oscuridad. Se preguntó si sería posible que después de tantas horas en coche, en realidad estuvieran en el mismo polígono industrial donde la habían atacado. Sin darle más vueltas ni pensarlo más, atravesó la puerta. Vio que estaba sola, que no había nadie más y que estaba en mitad de un bosque. Era completamente de noche y no podía oír absolutamente nada, ni a nadie. Comenzó a huir, corriendo por el bosque, tratando de evitar los árboles en mitad de la oscuridad. Es entonces cuando de repente, en mitad de su frenética huida, se cruza con una chica. La joven parece que ni siquiera advierte verla y continúa caminando. Ni la mira, pero ella sigue corriendo mientras mira hacia atrás, anonadada por esa chica que se acaba de cruzar en mitad del bosque, en mitad de la noche, en mitad de ninguna parte. ¿Qué hace esa chica allí, caminando tranquila a través de un bosque por la noche? Ella continúa huyendo, pero a los pocos metros, tras tropezarse con la chica, cae en un hoyo con tierra suelta en su interior. El hoyo no es demasiado profundo, pero sí lo suficientemente profundo como para que ella no pueda salir, gracias a que la tierra suelta atrapa sus piernas como si estuviera metida en arenas movedizas. Desesperada, me giré hacia atrás y vi la espalda de la chica que seguía alejándose. Le grité «¡Espera!» y la chica se paró, pero no se dio la vuelta para verme. Continué gritando para que no se fuera, pero la chica solo se quedó allí quieta. Entonces seguí gritando que necesitaba su ayuda, pero ella no se giraba. Fue cuando le dije «Ven aquí y ayúdame, por favor», que la chica se dio la vuelta y vino hasta el borde del hoyo. Pero de nuevo se quedó allí parada, quieta, mirando al horizonte, inexpresiva. Yo estaba completamente desesperada por salir de aquel hoyo. Me di cuenta de que esa chica estaba cubierta de tierra y de que posiblemente estaría más aturdida que yo, porque a lo mejor había caído igual en el mismo hoyo. Además, apenas reaccionaba. Intenté recomponerme, respirar y darle instrucciones muy claras para que me ayudara a salir sujetando una rama. Y una vez que estuve fuera del hoyo, le grité que teníamos que irnos, que había una gente muy peligrosa. Ella comenzó a caminar tranquila en dirección hacia la nave de donde yo acababa de huir. Entonces corrí tras ella y agarré sus brazos. Le grité que teníamos que correr en la dirección opuesta, que me siguiera, y comencé a correr tirando de ella. Pese a que era una chica muy delgada,
Se hacía muy pesado correr tirando de su mano. Yo empujaba más y más y le decía que corriera, pero sus piernas no parecían lograr coordinarse. Lo que todavía me da escalofríos cuando recuerdo la situación es que su mano estaba completamente helada y, a pesar de todo lo que corríamos, no conseguía entrar en calor. Por fin pude ver a lo lejos una carretera. Nos faltaba muy poco para llegar hasta allí. Cuando estábamos intentando subir un último terraplén para alcanzar el borde de la carretera, escuchamos un grito a nuestra espalda y ambas nos paramos en seco. «¡Quietas!», decía la voz. Tras el susto inicial, tiré de mi compañera para seguir corriendo, pero ella no se movía. Estaba como clavada en el suelo. De repente la voz volvió a repetir a nuestra espalda: «¡Quietas!». La otra chica no se movía. Yo tiré y tiraba y no paraba de tirar de ella, pero era incapaz de moverla siquiera un centímetro del suelo, hasta que de repente la voz a nuestras espaldas gritó: «¡Volved aquí!». Y la chica se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el tipo que nos estaba gritando. Yo no entendía nada, grité histérica, tiré de ella, intenté agarrar de sus brazos y hacer que se girara, que se diera la vuelta, pero ella continuaba andando en esa dirección. Traté de detenerla, me puse delante de ella, empujé su cuerpo con fuerza. Estaba muy fría, pero solo pude contemplar impotente cómo la otra chica retrocedía los pasos que habíamos logrado huir y volvía por el camino, por la misma trayectoria que nosotras habíamos logrado huir tan solo unos segundos antes. La voz volvió a gritarnos de forma autoritaria que volviéramos, y yo observé cómo mi compañera volvía hacia atrás obediente. Entonces, al ver su espalda, me di cuenta de que tenía una gran y profunda herida que atravesaba toda la espalda de la joven. Estaba cubierta de tierra y había pasado desapercibida todo este tiempo para mí, pero después de haber corrido tanto, mucha de la tierra se había sacudido, así que también pude observar algo más. Algo que me dejó totalmente congelada. Pude ver que sus brazos estaban plagados de marcas de pellizcos, los mismos que yo había dejado en los cuerpos de los difuntos que me rodeaban en el saco. Entonces me di cuenta de que aquella chica era el cuerpo rígido que habían sacado del saco, el cuerpo inerte, sin resto alguno de vida, que viajaba sobre mí en el saco y al que yo había pellizcado ansiosamente durante todo el trayecto dentro de aquel horroroso maletero, para comprobar si alguno de los que me rodeaban o que estaban allí acompañándome respondía y mostraba alguna señal de vida, pero nadie lo hizo. Tampoco esa chica, ni siquiera se movió. El cuerpo de esa chica había viajado sobre mí, metida en un saco, tan solo unos momentos antes. Estaba estupefacta, pero aún así corrí y corrí hasta llegar a la carretera. Ningún coche paró para ayudarme. Supongo que mi aspecto debía ser terrorífico, cubierta de tierra y de sangre y además agotada, pero continué andando hasta llegar a una gasolinera y allí pedí que llamaran a la policía. Cuando llegaron los agentes de la autoridad, ella le explicó todo lo que había ocurrido desde que se había pasado 2 paradas en el metro y se había bajado en aquel polígono en una zona industrial hasta lo del saco, lo de los otros cuerpos y lo de la otra chica. La policía estaba bastante sorprendida de todo lo que ella les estaba contando, pero tomaron nota y trataron de buscar el granero que ella les indicaba que estaba en mitad del bosque y del cual había huido, alrededor del cual había un hoyo con tierra suelta en el que había caído y del que ella piensa que era de donde había escapado la chica fallecida que después caminaba por el bosque. La policía estaba muy incrédula porque mi historia no era fácil de creer, pero yo sé perfectamente lo que vi. Aquella chica, los pellizcos, el saco, y estoy segura de que en el saco no estaba viva. Me enseñaron fotos de desaparecidos y rápidamente reconocí a la chica. Era una estudiante de tripulante de cabina llamada Amanda. Por desgracia también encontré a los hermanos. Eran una pareja de mellizos que hacían un espectáculo para niños en eventos infantiles. Luisa y Mario. Llevaban un par de días desaparecidos después de su último evento.
La policía buscó el granero, pero no encontró nada. Tras 3 semanas en el hospital volví a mi casa. Por supuesto, el buzón de correo estaba lleno, así que recogí todas las cartas y me senté en mi sillón. Observé la montaña de publicidad que había saturado mi buzón. Entre todas las ofertas comerciales había algunas facturas y un pequeño paquete envuelto con un papel marrón. Aquel pequeño paquete envuelto llevaba escrito mi nombre, pero no tenía ni dirección ni sello. Por lo tanto, quien lo hubiera dejado allí tenía que haber ido hasta mi casa y metido aquel paquete a mi nombre en mi buzón. Muy extrañada, lo abrí y dentro había un pequeño librito. El título rezaba: Volver a la vida. Zombies por el rito vudú. Los nervios hicieron que se me empañara la vista. Traté de tranquilizarme y busqué la editorial. Solo esperaba que no coincidiera con el nombre de aquel maldito letrero que estaba en la nave del polígono industrial el día que desaparecí y que la policía no había logrado encontrar ni en los registros ni en ningún lado. Entonces lo miré. Ponía: libros esotéricos nunca. Así que no lo abrí. Dejé el libro allí y salí de mi casa. Jamás volví, ni siquiera por mis cosas. Si has llegado hasta aquí, te agradezco que me dejes un like si te ha gustado la historia o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y a esta historia que nunca ocurrió, o puede que no.